Hola, hola mis chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y espero que me escuchen. Son las 6:40 de la mañana, estoy por acá en la calle, bueno, no en la calle, bueno, sí en la calle, en el hospital. Mi mamá salió ayer porque hoy tiene que tomarse unos exámenes, tiene diabetes, entonces tiene que estar en control cada 3 meses y pues ya es la fecha en que tiene que venir a tomarse los exámenes. Y pues aquí estamos. Ella acabó de entrar hace como unos 2 minutos. Entonces estoy esperándola a ver qué le dijeron, si tengo que ir a traerle desayuno, porque le hacen un examen que primero le sacan sangre y a los 10 minutos tiene que desayunar y a los 10 minutos le sacan el mismo examen a ver cómo le sale en ayunas y cómo le sale desayunada. Entonces estoy esperando a ver si le van a tomar ese examen para ir a traerle el desayuno, si no pues igual toca esperar. Ya llegamos aquí a la casa, yo llegué hace como 20 minutos y mamá acabó de llegar. Vamos a ponernos a hacer ahorita un arroz con pollo. La perseguidora. Porque mi mamá va a ir bueno, mandarle comida al costeño y a la finca. Yo creo que mi mamá se va hoy y él viene, o sea, se turnan. Miren, aquí está mi mamá. Buenas. ¿Qué hace? Aquí cortando un traje. Tiene que amarrarse el brazo, porque está enferma de un brazo que le duele, entonces la sobaron y tiene que tener así el brazo, así, quietico. Y eso, así encogido, que no tenga mucho movimiento. Entonces, amanecimos sin energía. La noche, ¿a qué hora mami se fue más o menos? Yo no sé, como a las 11 no sería. ¿A qué hora nos acostamos? Como a las 11:30, ¿no sería eso? Sí. Nos acostamos como a las 11:30 y llovió durísimo, pero duro llovió. Sí. Y se fue la energía y pues no ha regresado todavía. Esa es la hora en que estamos sin energía. Ay, ya son las 7:20. Ay, vamos a poner a hacer el almuerzo. Ayer compramos pollo, compramos cachama. Ay, estaba deliciosa la cachama. Y ahorita por aquí mi mamá se levantó como a las 6 de la mañana a poner a cocinar el pollo, la pechuga y los perniles. ¿Se le metió bastante bien? Sí, acabamos de pagarle. Para que estén blanditos para poder deshilacharlo y ahí poder hacer la cosa. Yo compré arepas, mamá. Sí. Ana ya se bañó, miren. Ya está lista para hacer aseo. Ya de la comida. Y entonces vamos a ponernos a hacer el almuerzo. Ya estamos por acá en el centro, ¿ve? Ni les pude grabar el arroz con pollo que hicimos, bueno, que terminamos de hacer, porque pues estábamos ocupadas, les había contado que no había llegado la energía y estábamos en oscuras. Lo último ya llegó y pues estoy aquí esperando a mi mamá que está ya comprando un azúcar stevia, que son lo que le recomendaron para la cuestión de la diabetes. Entonces pues está comprando ese azúcar, ya viene a comprar algunas cosas y ya pues ya se va para la finca. Ya le tomaron los exámenes, le toca el jueves volver a salir a los resultados, a ver cómo sigue con la cuestión del azúcar. Hola, mami. Ya estoy acá en la parte del centro. Voy a ver si puedo cotizar unas gafas, unos lentes, a ver si de pronto las encuentro. Ya escogí el marco de las gafas, pero ahí donde las compré no tienen sistema para la tarjeta, así que me toca venir acá a retirar. Y chicos, ya tengo mis lentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se me miran? Se miran como un poquito más grandes de los que tenía, pero pues yo le estaba diciendo a Oscar que es porque estos son más gruesos. Miren, como se pueden ver, es más grueso y esta parte de acá también es gruesa, aquí es grueso, y los lentes que tenía anteriormente eran más delgaditos, eran pues de
sí, eran más delgaditos, entonces estos ya son más gruesos y ya por fin ya puedo ver mejor. Más que todo para manejar es que los utilizo, porque pues sí me hacen falta, pero pues ya, bueno, gracias a Dios ya los tengo. No fueron tan baraticos, la verdad, pero pues lo importante es que pues ya los tengo y pues me van a servir pues muchísimo. Ya mi mamá ya se fue. Le estuve llamando ahorita a ver si de pronto tenía señal, pero no, ya no tiene señal, así que entonces ya se fue para la finca. Estoy tanqueando ahorita que se llene el tarro arriba y estoy lavando unas sábanas que Dan pues tiene sucia y algo de ropa para no dejar acumular tanto. Y pues como pueden ver, el día amaneció bien bonito. Miren, está haciendo bastante sol y eso que llovió bastante. Les cuento que anoche llovió súper durísimo y se fue la energía. Duramos toda la noche sin energía y aparte de la mañana también. Pues sí les había contado. Ya hace rato ya llegó y pues aprovechar este solecito para sacar la ropa pues para que seque rápido. Hoy no le tocaba baño, pero tocó bañarlo. Me tocó bañarle toda esta parte de acá, porque como le sacamos el aceite a mi moto y lo pusimos en un tarrito ahí en la sala, y llegó Bruno y se acostó encima del tarro y se echó todo ese aceite, que era aceite quemado en la parte de acá. Eso fue ayer, fue ayer, sí. Y yo salí con Dan al centro y Oscar es que se había dado cuenta que él estaba tenía náuseas, tratando como de vomitar, entonces se levantó y era que lo había mirado que estaba todo lleno de aceite quemado por acá. Entonces él lo bañó, lo estuvo bañando como 1 hora, dijo que estuvo ahí quitándole ese aceite y nada que podía quitarle, y entonces ya le quedó un poquito en ese lado y ya ahorita terminé de lavarlo. Ya entonces terminé de bañarlo, quitarle esa grasa que tenía, pues imagínense, de aceite quemado. Entonces ya me costó bastante quitarle. Me tocó comprar un tarrito de aceite, de jabón líquido, que es para loza, a ver si de pronto con eso se le quitaba, pero pues me tocó coger un trapito y como tallarlo por todo eso, por el lado de por acá tenía todo lleno de grasa. Entonces pues ya le quité y les cuento que ya está un poco mejor. Ayer estuvo muy bien, estuvo como si no estuviera enfermo, comió solo, comió como 3 veces y se levantó esta madrugada a comer porque yo le había guardado, pero ya hoy amaneció otra vez con los ojos rojos y malo de los ojos. No sé qué es lo que está pasando. Hay días que está bien, hay días que está mal, y pues ahí ya le tengo la manzanilla que le estoy dando juiciosa. Bueno, ayer no pude porque pues ayer estuvo mi mamá acá y pues nos pusimos a hacer otras cosas y la verdad no le eché, pero sí he estado todos estos días muy pendiente de él, juiciosa, dándole la manzanilla y todo. Y ya hoy también ya le fue allá enseguida. Ya hoy también estoy juiciosa aplicándole el agua de la manzanilla y dándole suero, que el suero no se lo he quitado todavía. Estoy dándole suero y entonces a ver, Dios quiera que pues que esté bien. No sé qué es lo que está pasando. A veces hay días que amanece bien, al otro día ya está mal, no sé. Y pues sí, no sé, en todo caso pues Dios quiera que ya se mejore. Ahí está. Miren chicos, los que les cuento, ya tiene un poquito los ojos blanquitos porque ya le eché la manzanilla. Bueno, mini almuerzo, ahí está mi mamá, saludos. Aquí estamos haciendo unos cueritos. Están fritando los cueritos de la gallina, del pollo. Pero aquí se están unas papas y miren, ahí tengo la otra tapa. Así quedó el arroz con pollo. Huele bien rico. Chicos, miren la tormenta que se avecina. Estaba haciendo sol, hace rato les enseñé que estaba haciendo un rayo de sol, pero mira ahorita, ya se nubló y está haciendo viento y ya empezó a llover. Dana está ahí recogiendo la ropa. Voy a recoger la cobija de Bruno, que la puse aquí porque como lo bañé, que no se vaya a mojar.
ya al fin no les enseñé. Bueno, ya hace rato ya almorzamos, son como las 4, yo creo, las 3 más o menos. El costeño siempre salió, mi mamá llegó ya a la finca como a las 2, ¿ves? Como a las 12, algo así. El costeño aquí llegó como a la 1. Entonces vino, almorzó y se fue de una vez para el centro a comprar las cosas que tiene que comprar y piensa irse hoy mismo, pero pues con esa tormenta yo no creo que se pueda ir. Sí que está haciendo viento. Que a mí me da miedo cuando llueve porque aquí se alza el techo. Me da miedo. Miren chicos, este pedazo de yuca que mi mamá me mandó con el costeño, dice que era más grande, pues más larga la yuca, porque pues aquí la han partido. Miren, súper gruesísima. Miren la yuca. Ya por aquí ya son como las 6:30. Voy a poner a preparar la cena. Pues me quedó arroz con pollo del almuerzo. Lo voy a calentar y voy a fritar un salchichón y sobremesa voy a hacer una limonada y listo, eso va a ser la cena, algo ligerito. Y pues nada, voy a poner a hacer eso porque ya está dando hambrecita. Les cuento que llovió durísimo, se me cayó la ropa, a ustedes sí miraron. Y sí, llovió bastante. Hoy hemos sufrido sin internet, desde ayer que se fue la luz, pues se fue el internet, llegó la energía y el internet nada. Hace unos 10 minuticos que llegó el internet y pues imagínense, uno sin internet, sin energía, no. Sí, entonces apenas llegó el internet, Ana está aprovechando el computador porque estábamos súper aburridos sin saber qué hacer sin internet. Y yo también tenía que reproducir unos videos y pues no me gusta quedar mal. Entonces pues ya me estoy desatrasando, reproduciendo videos y todo eso. Entonces voy a ponerme a terminar de... Oscar está donde la mamá. Yo creo que se demoró un poco, se fue como hace media hora, yo creo que va a ser la hora que se fue y se demoró un poquito. Entonces voy a terminar de preparar la cena.